Parte 2. ¿Cómo? ¿Qué noche? Ya hablaré de eso. Tenga paciencia conmigo, porque en cierto modo no he abandonado el tema, al hablar de los amigos y de los allegados. Mire usted, me hablaron de un hombre cuyo amigo estaba preso, y él se acostaba todas las noches en el suelo para no gozar de una comodidad de que habían privado a aquel a quien él quería. ¿Quién, querido señor? ¿Quién se acostará en el suelo por nosotros, si yo mismo soy capaz de hacerlo? Mire usted, quisiera ser capaz, seré capaz, sí, un día todos seremos capaces de hacerlo y entonces nos salvaremos. Pero no es fácil, pues la amistad es distraída o, por lo menos, impotente. Lo que ella quiere, no puede realizarlo. ¿Acaso, después de todo, lo que ocurre es que no le quiere lo suficiente? ¿No es así? ¿Acaso no amamos suficientemente a la vida? ¿Advirtió usted que solo la muerte despierta nuestros sentimientos? ¿Cómo queremos a los amigos que acaban de abandonarnos? ¿No le parece? ¿Cómo admiramos a los maestros que ya no hablan y que tienen la boca llena de tierra? El homenaje nace entonces de toda espontaneidad, ese homenaje que, tal vez, ellos habían estado esperando que les rindiéramos durante toda su vida. Pero, ¿sabe usted por qué somos siempre más justos y más generosos con los muertos? La razón es sencilla. Con ellos no tenemos obligación alguna. Nos dejan en libertad. Podemos disponer de nuestro tiempo, rendir el homenaje entre un cóctel y una cita galante, en suma, a ratos perdidos. Si nos obligan a algo, nos obligarían en la memoria, y lo cierto es que tenemos la memoria breve. No, en nuestros amigos, al que amamos es al muerto reciente, al muerto doloroso, es decir, nuestra emoción, o sea, a nosotros mismos en suma. Tenía yo un amigo al que evitaba las más de las veces. Me aburrí un poco, y además era un hombre que tenía moral, pero en su agonía volvió a encontrarme. Créamelo usted, no perdí ni un solo día, se murió contento de mí y estrechándome la mano. Una mujer que con demasiada frecuencia me acosaba en vano, tuvo la buena ocurrencia de morirse joven. ¿Qué lugar ocupó entonces de pronto en mi corazón? Y cuando de por añadidura se trata de suicidio, señor mío, qué delicioso trastorno. Suena el teléfono, el corazón desborda de emoción. Las frases son voluntariamente breves, pero cargadas de sobreentendidos. Uno domina la pena, y en todo esto hasta hay, sí, un poco de autoacusación. El hombre es así, querido señor. Tiene dos fases. No puede amar sin amarse. Observe usted a sus vecinos. Si por casualidad sobreviene un deceso en el edificio en que usted vive, los inquilinos dormían en su vida insignificante y, de pronto, por ejemplo, muere el portero. Inmediatamente se despiertan y se agitan, se informan, se apiadan, hay un muerto y el espectáculo por fin comienza. Tienen necesidad de la tragedia. ¿Qué quiere usted? Esa es su pequeña trascendencia, es su apetito. Por lo demás, se trata simplemente de una casualidad. Si le hablo ahora de un portero, yo tenía uno, verdaderamente desdichado, la maldad misma, un monstruo de insignificancia y de rencores, que habría desanimado hasta un franciscano. Yo ya ni siquiera le hablaba, pero por el solo hecho de existir, aquel hombre comprometía mi comportamiento habitual. Se murió y yo asistí a su entierro. ¿Quiere usted decirme por qué lo hice? Los 2 días que precedieron a la ceremonia fueron, por otra parte, llenos de interés. La mujer del portero estaba enferma y permanecía acostado en la pieza única de su vivienda, de manera que junto a ella habían colocado el féretro sobre caballetes. Los inquilinos teníamos que ir nosotros mismos a buscar nuestra correspondencia. Abríamos la puerta y decíamos: «Buenos días, señora». Escuchábamos el elogio del desaparecido, que la portera señalaba con la mano, y nos llevábamos la correspondencia. Nada había de divertido en todo eso, ¿no le parece? Sin embargo, toda la casa desfiló por la portería, que apestaba a ferón, y los inquilinos no mandaban a sus criados, no, ellos mismos iban a aprovechar la ganga. Claro está que también los domésticos, pero a hurtadillas. El día del entierro se vio que el ataúd era demasiado grande como para pasar por la puerta de la portería. «Oh, querido mío», decía desde su cama la portera, con una sorpresa a la vez encantada y afligida, «qué grande era». «No se preocupe usted, señora», respondía el empleado de la empresa de pompas fúnebres. «Lo pasaremos a través y de pie». Lo pasaron, pues, de pie y luego lo acostaron. Yo, con un antiguo mozo de café, de quien vine a saber que bebía todas las noches su pernón con el difunto, fue el único que se llegó hasta el cementerio y arrojó flores sobre el ataúd, cuyo lujo me asombró. Inmediatamente después hice una visita a la portera para recibir sus expresiones de agradecimiento de actriz trágica. ¿Qué razón tiene todo eso? Dígamelo usted. Ninguna.
como no sea el aperitivo. También tuve que enterrar a un viejo colaborador del colegio de abogados. Era un empleado a quien se menospreciaba bastante y a quien yo siempre estrechaba la mano. En el lugar en que trabajaba, yo estrechaba la mano de todo el mundo, y más bien 2 veces que una. Esta cordial sencillez me valía, a poca costa, la simpatía de todos, que era necesaria para la dilatación de mi ánimo. En ocasión del entierro de nuestro oficinista, el presidente del colegio de abogados no se había molestado. Yo sí, y precisamente en vísperas de emprender un viaje, lo que hubo de subrayarse. Yo sabía que se advertiría mi presencia y que sería favorablemente comentada. ¿Comprende usted? Ni siquiera la nieve que caía aquel día me hizo retroceder. ¿Cómo dice usted? No tema. A eso voy. Y por lo demás, no me he salido del asunto. Pero antes déjeme hacerle notar que mi portera, que se había arruinado a fuerza de gastar en el crucifijo una buena madera de roble y en repartir puñados de dinero para gozar mejor de su emoción, se lió un mes después con un rufián de hermosa voz. Él la azotaba, oíamos gritos espantosos, y poco después el hombre abría la ventana y lanzaba a los aires su romanza preferida. «Mujeres, qué bonitas sois, pero caramba», decían los vecinos. «¿Pero caramba? ¿Qué?», le pregunto yo. Bueno, es que ese barítono tenía contra él las apariencias, y la portera también, pero nada prueba que no se amaban, y nada prueba tampoco que ella no amara a su marido. Por lo demás, cuando el rufián emprendió vuelo, con voz y brazos fatigados, ella, esa mujer fiel, volvió a los elogios del difunto. Después de todo, conozco a otros que, teniendo las apariencias a su favor, no son ni más constantes ni más sinceros. Conocí a un hombre que dedicó 20 años de su vida a una casquivana, a la que le sacrificó todo, las amistades, el trabajo y hasta la decencia de su vida, y que una noche se dio cuenta de que nunca la había amado. Lo que ocurría es que se aburría, eso era todo. Se aburría como la mayor parte de la gente. Entonces se había creado, a toda costa, una vida de complicaciones y de dramas. Es menester que pase algo en nuestra vida. Aquí tiene usted la explicación de la mayor parte de los compromisos humanos. Es menester que pase algo, aunque sea el sometimiento sin amor, aunque sea la guerra o la muerte. Vivan, pues, los entierros. Yo por lo menos no tenía esa excusa. Yo no me aburría, puesto que reinaba. En aquella noche a que me referí, puedo hasta decirle que me aburría menos que nunca. No, verdaderamente no deseaba que pasara nada. Y sin embargo, mire usted, querido señor, era un hermoso atardecer de otoño. En la ciudad se sentía aún cierta tibieza, y sobre el Sena había ya cierta humedad. Caía la noche. El cielo estaba todavía claro en el oeste, pero iba oscureciendo. Los faroles brillaban débilmente. Yo iba por la orilla izquierda del río hacia el puente de los Artes. Las aguas brillaban entre los puestos cerrados de los vendedores de libros viejos. En los muelles había poca gente. En París ya se comía. Yo iba pisando las hojas amarillas y polvorientas que todavía recordaban el verano. El cielo se iba llenando poco a poco de estrellas que uno percibía fugazmente al alejarse de un farol para ir al encuentro de otro. Disfrutaba del silencio que había tornado a sobrevenir en la ciudad. Gustaba de la ternura del atardecer, de un París desierto. Estaba contento, había tenido un buen día, un ciego, la reducción de una pena que yo esperaba para un reo, el cálido apretón de mano de mi cliente, algunos actos de generosidad y, durante la tarde, una brillante improvisación frente a algunos amigos sobre la dureza del corazón de nuestra clase dirigente a la hipocresía de nuestra élite. Yo había subido hasta el puente de las Artes, desierto a aquella hora, para contemplar el río, que apenas se adivinaba en medio de la noche que ya había caído. Frente al Bergaland dominaba la isla. Sentía ascender en mi interior un vasto sentimiento de potencia y, ¿qué podría decirlo?, de realización, que dilataba mi pecho. Me erguí y me disponía a encender un cigarrillo, el cigarrillo de la satisfacción, cuando en ese preciso instante detrás de mí estalló una carcajada. Sorprendido, me volví bruscamente. A mis espaldas no había nadie. Me llegué hasta el parapeto, ningún bote, ninguna barca. Me volví hacia la isla y, de nuevo, oí la carcajada a mis espaldas, un poco más lejos, como si fuera descendiendo por el río. Me quedé allí clavado, inmóvil. La risa iba disminuyendo de punto, pero la oí aún distantemente detrás de mí, y no podía venir de otra parte sino de las aguas. Al mismo tiempo sentía los latidos precipitados de mi corazón, entendiendo bien. Aquella risa nada tenía de misterioso, era una risa franca, natural, amistosa, lo cual volvía a poner las cosas en su lugar. Al cabo de un rato ya no oí nada más. Retorné a los muelles, tomé por la calle Dauphine, compré cigarrillos que no necesitaba, me sentía aturdido, respiraba con dificultad.
Esa noche llamé a un amigo que no estaba en su casa. Vacilaba en salir, cuando de pronto oí una carcajada bajo mis ventanas. Abrí. En la acera vi, en efecto, a unos jóvenes que se separaban alegremente. Torné a cerrar las ventanas encogiéndome de hombros. Después de todo, tenía que estudiar un expediente. Fui al cuarto de baño para beber un vaso de agua. Mi imagen sonreía en el espejo, pero me pareció que aquella sonrisa era doble. ¿Cómo? Perdóneme usted, estaba pensando en otra cosa. Mañana probablemente vuelva a verlo. Mañana. Sí, eso es. No, no. No puedo quedarme por más tiempo. Además, aquel oso pardo que usted ve allí me llama para una consulta. Sin duda, es un hombre honrado a quien la policía acosa injustamente y por pura perversidad. ¿Le parece a usted que tiene la cara de asesino? Tenga la seguridad de que es la cara del empleado. También roba. Y usted se sorprenderá al saber que este hombre de las cavernas se especializó en el tráfico de cuadros. En Holanda, todo el mundo es especialista en pinturas y en tulipanes. Este, con su aire modesto, es el autor del más célebre de los robos de cuadros. ¿Cuál? ¿Acaso se lo diga? No se sorprende usted por mi saber. Aunque soy juez penitente, tengo aquí un violín de Ingres. Soy el consejero jurídico de esta buena gente. Estudié las leyes del país y me hice de una buena clientela en este barrio, en el que no exigen a uno diploma. No era cosa fácil, pero inspiro confianza, ¿no le parece? Tengo una hermosa risa, franca, mi apretón de manos es enérgico. Esos son mis triunfos. Además, puse en orden ciertos casos difíciles. Primero por interés, luego también por convicción. Si los rufianes y los ladrones estuvieran siempre y en todas partes condenados, las gentes honradas se creerían todas y sin cesar inocentes, querido señor, y a mi juicio, aquí es donde quería llegar. Eso es, sobre todo, lo que hay que evitar. De otra manera habría de qué reírse. Verdaderamente, querido compatriota, le estoy reconocido por su curiosidad. Sin embargo, mi historia no es nada extraordinaria. Ha de saber usted, puesto que la cosa le interesa, que pensé un poco en aquella carcajada durante algunos días y que luego la olvidé. De cuando en cuando me parecía escucharla en alguna parte de mí mismo, pero casi siempre pensaba sin esfuerzo en cualquier cosa. He de reconocer, con todo, que ya no puse los pies en los muelles de París. Cuando pasaba por allí en coche o en automóvil, en mi interior se reproducía una especie de silencio. Creo que esperaba algo, pero atravesaba el Sena. No ocurría nada, y entonces respiraba. En aquellos momentos me sobrevenían también ciertas debilidades, nada preciso, una especie de abatimiento, si usted quiere, una especie de dificultad para volver a adquirir mi buen humor. Vi algunos médicos que me dieron estimulantes, me reanimaba un poco y luego volví a caer en mi abatimiento. La vida se me hacía menos fácil. Cuando el cuerpo está triste, el corazón languidece. Me parecía que iba olvidando en parte aquello que nunca había aprendido y que, sin embargo, sabía hacer también. Quiero decir, vivir. Sí, creo que fue entonces cuando comenzó todo. Pero esta noche tampoco me siento muy bien. Hasta me cuesta trabajo formar las frases. Me parece que hablo menos bien y que mi discurso es menos seguro. Probablemente se deba al tiempo. Se respira con dificultad. El aire está tan pesado que oprime el pecho. ¿Tendría usted inconveniente, querido compatriota, en que saliéramos a caminar un poco por la ciudad? Gracias. Qué hermosos son los canales por la noche. Me gusta el aliento de las aguas estancadas, el olor de las hojas muertas que se pudren en el canal y ese otro olor, fúnebre, que sube desde las barcas cargadas de flores. No, este gusto mío no tiene nada de morboso, créame. Por el contrario, en mí es deliberado. Lo cierto es que me esfuerzo por admirar estos canales. Lo que más me gusta en el mundo es Sicilia. Ya ve usted, y sobre todo apreciarla desde lo alto del Etna, en el medio de la luz, con la condición de dominar la isla y el mar. Java también me gusta, pero en la época de los alisios, sí, estuve allí en mi juventud. En general, me gustan todas las islas, en ellas es más fácil reinar. Casa deliciosa, ¿no? Las dos cabezas que ve usted allí son de esclavos negros. Se trata de un anuncio. La casa pertenecía a un vendedor de esclavos. En aquellos tiempos nadie escondía su juego. Tenían estómago, decían. Vaya, tengo riquezas, trafico con esclavos, vendido carne negra. ¿Se imagina usted hoy a alguien que quisiera conocer así públicamente que ese es su oficio? ¡Qué escándalo! Ya me parece oír a mis conciudadanos parisenses. Es que ellos son irreductibles en este punto. No vacilarían en lanzar 2 o 3 manifiestos, y tal vez más, y, pensándolo bien, yo agregaría mi firma a las de ellos. La esclavitud.
Pero no, estamos contra ella. Que nos veamos obligados a aislarla en nuestra casa o en las fábricas, pase. Eso está en el orden de las cosas, pero vanagloriarse de ello es el colmo. Ya sé que no podemos prescindir de dominar o de que nos sirvan. Cada ser humano tiene necesidad de esclavos como el aire puro. Mandar es respirar. ¿También usted es de la misma opinión? Y hasta los más desheredados consiguen respirar. El último en la escala social todavía tiene a su cónyuge o a su hijo, y si es soltero, a un perro. En suma, que lo esencial es poder enojarse sin que el otro tenga derecho a responder. No se le responde al padre. ¿Conoce usted la fórmula? En cierto sentido es bien singular, porque ¿a quién habíamos de responder en este mundo, sino a los que amamos? Pero, en otro sentido, es conveniente. Alguien tiene que tener, al fin de cuentas, la última palabra. Porque a toda razón puede oponérsele otra, y así no se terminaría nunca. El poder, en cambio, lo decide todo terminantemente. Hemos tardado, pero al fin lo comprendimos, por ejemplo, y usted debe haberlo notado. Nuestra vieja Europa filosofa por fin como es debido. Ya no decimos, como en épocas ingenuas, yo pienso así. ¿Cuáles son sus objeciones? Ahora hemos adquirido lucidez, reemplazamos el diálogo por el comunicado. Nosotros decirnos que esta es la verdad, vosotros siempre podréis discutirla, eso no nos interesa, pero dentro de algunos años la policía os mostrará que yo tengo razón. Ah, querido planeta, ahora todo es claro en él. Nos conocemos, sabemos de qué somos capaces. Vea, yo para cambiar de ejemplo, ya que no de tema, siempre quise que me sirvieran con una sonrisa. Si la criada tenía aire triste, me envenenaba el día. Desde luego que ella tenía derecho a no estar alegre, pero yo me decía que era mejor para ella que me sirviera sonriendo y no llorando. En rigor de verdad, era mejor para mí. Sin embargo, sin ser glorioso, mi razonamiento no era del todo tonto. Análogamente, siempre me resistía a comer en restaurantes chinos. ¿Por qué? Porque los asiáticos, cuando permanecen callados y están ante blancos, tienen a menudo aire despectivo. Desde luego que cuando sirven conservan ese aire. ¿Cuándo podemos entonces gozar de un pollo a la china y, sobre todo, cómo podemos pensar, mirándolos, que tenemos razón? Dicho sea entre nosotros, la servidumbre, y de preferencia sonriente, es, pues, inevitable. Pero no debemos reconocerlo. ¿No es mejor que aquel que no puede prescindir de tener esclavos los llame hombres libres? Primero, por una cuestión de principios, y luego, para no desesperarlos. Les debemos esta compensación, ¿no le parece? Así ellos continuarán sonriendo y nosotros conservaremos nuestra tranquilidad de conciencia. Si no fuera de este modo, nos veríamos obligados a volvernos sobre nosotros mismos, enloqueciéndonos de dolor, y hasta nos haríamos modestos. Cualquier cosa puede tenerse. Por lo demás, ningún anuncio comercial. Este de aquí, por ejemplo, es escandaloso. Si todo el mundo se sentara a la mesa en el lugar que le corresponde, si revelara su verdadero oficio y su identidad, ya no sabríamos dónde poner la cara. Imagine usted tarjetas de visita como estas: Dupont, filósofo timorato, o propietario cristiano, o humanista adúltero. Hay verdaderamente para elegir, pero eso sería el infierno. Sí, el infierno debe ser así. Calles con letreros sin ningún medio para explicarse. Queda uno clasificado de una vez por todas. Por ejemplo usted, mi querido compatriota, piense en cuál podría ser su cartel. ¿Se calla usted? Vamos, ya me responderá después. En todo caso, yo sé cuál es el mío. El rostro doble, un encantador jano, y por encima de él la divisa de la casa. No os fiéis. En mis tarjetas se leería Jean-Baptiste Clemens, comediante. Mire usted, poco después del atardecer del que le hablé, descubrí algo. Cuando abandonaba un ciego en la acera a la cual yo le había ayudado a llegar, lo saludaba. Evidentemente, ese sombrerazo no estaba destinado a él, puesto que no podía verlo. ¿A quién, pues, se dirigía? Al público, después de desempeñar el papel. Vienen los saludos. No está mal, ¿eh? Otro día, por la misma época, a un automovilista que me agradecía por haberlo ayudado, le respondí que nadie habría hecho tanto como yo. Desde luego que quería decirle que cualquiera lo habría hecho, pero ese desdichado lapsus se me quedó en el corazón. En punto a modestia, yo era realmente imbatible. Debo reconocerlo humildemente, querido compañero. Siempre reventé la vanidad. Yo. Ese era el estribillo de mi cara vida. Estribillo que se extendía en todo cuanto decía.
Nunca pude hablar sin vanagloriarme, sobre todo si lo hacía con esa estrepitosa discreción cuyo secreto yo poseía. Verdad es que siempre viví como hombre libre y poderoso. Sencillamente me sentía liberado con respecto a todos, por la excelente razón de que no reconocía ningún igual mío. Siempre me estimé más inteligente que todo el mundo, ya se lo dije, pero también más sensible y más hábil, tirador excelente, conductor incomparable, mejor amante, hasta en aquellos terrenos en que me resultaba fácil verificar mi inferioridad, como en el tenis, por ejemplo, juego en el que yo no era sino un contendiente mediocre. Me era difícil no creer que, si tuviera tiempo de entrenarme, estaría entre los campeones. En mí no admitía sino superioridades, lo cual explicaba mi benevolencia y serenidad. Cuando me ocupaba de los demás, lo hacía por pura condescendencia, con toda libertad, y el mérito era todo mío. Subía en un grado el amor que sentía por mí mismo. Con algunas otras verdades, descubrí estas evidencias poco a poco. En el periodo que siguió aquella tarde de que le hablé, no sucedió enseguida, no, ni tampoco muy claramente. Primero fue menester que recuperara la memoria. Paulatinamente fui viendo con mayor claridad, fui aprendiendo un poco de lo que sabía. Hasta entonces, un sorprendente poder de olvido siempre me había ayudado. Lo olvidaba todo, y antes que ninguna otra cosa mis resoluciones. En el fondo, nada me importaba. La guerra, el suicidio, el amor, la miseria, eran cosas a las que, por cierto, prestaba atención cuando las circunstancias me obligaban a ello, pero lo hacía de manera cortés y superficial. A veces fingía apasionarme por una causa extraña a mi vida más cotidiana. Sin embargo, en el fondo yo no participaba de esa causa, salvo, claro está, cuando mi libertad se veía contrariada. ¿Cómo decirlo? Las cosas me resbalaban. Sí, todo resbalaba sobre mí. Pero seamos justos. Lo cierto es que mis olvidos tenían mérito. Habrá usted observado que hay gentes cuya religión consiste en perdonar todas las ofensas, ofensas que, en efecto, perdonan, pero nunca olvidan. Yo no estaba hecho de tan buena manera para perdonar las ofensas, pero siempre terminaba por olvidarlas, y aquel que se creía detestado por mí no salía de su asombro cuando yo le saludaba con una amplia sonrisa. Según su índole, admiraba entonces mi grandeza de ánimo o bien despreciaba mi torpeza, sin imaginar que la razón que me movía a tal actitud era más sencilla. Había olvidado hasta el nombre de esa persona. La misma falla que me hacía indiferente o ingrato me presentaba entonces como magnánimo. Vivía, pues, despreocupado y sin otra continuidad que aquella del yo. Despreocupado por las mujeres, despreocupado por la virtud o el vicio, despreocupado como los perros, pero yo mismo estaba siempre sólidamente presente en mi puesto. Iba así andando por la superficie de la vida, de alguna manera en las palabras, pero nunca en la realidad. Cuántos libros apenas leídos, cuántos amigos apenas amados, cuántas ciudades apenas visitadas, cuántas mujeres apenas poseídas. Hacía ademanes por aburrimiento, por distracción. Los seres desfilaban, querían atarse a mí, pero en mí no había nada, y entonces sobrevenía la desdicha. Para ellos, porque, en cuanto a mí, yo olvidaba, nunca me acordé sino de mí mismo. Sin embargo, poco a poco fui recobrando la memoria, o, mejor dicho, yo volví a ella, y allí encontré el recuerdo que me esperaba. Antes de hablarle de esto, permítame usted, querido compatriota, que le dé algunos ejemplos, y no tengo la menor duda de que le servirán, de lo que descubrí en el curso de mi exploración. Un día en que conduciendo mi automóvil tardé un segundo en arrancar cuando apareció la señal verde, mientras nuestros pacientes conciudadanos descargaban sin dilación sus bocinas a mis espaldas, recordé de pronto otra aventura que me ocurrió en las mismas circunstancias. Una motocicleta conducida por un hombrecillo seco, que llevaba lentes y pantalones de golf, me había pasado y se había instalado delante de mí en el momento en que aparecía la señal roja. Al detenerse, al hombrecillo se le había parado el motor y se esforzaba en vano por volver a ponerlo en marcha. Cuando apareció la señal verde, le pedí, con mi habitual cortesía, que apartara su motocicleta, a fin de yo pudiera pasar. El hombrecillo continuaba poniéndose nervioso, a causa de su asmático motor. Entonces me respondió, de acuerdo con las reglas de la cortesía parisense, que me fuera al diablo. Yo insistí, siempre cortés, pero con un ligero matiz de impaciencia en la voz. Enseguida se me hizo saber que, de todos modos, podía irme a donde se me había mandado. A todo esto, a mis espaldas algunas bocinas comenzaban a hacerse oír. Con mayor firmeza pedí a mi interlocutor que fuera más urbano y que considerara que estaba impidiendo la circulación. El irascible personaje,
Exasperó sin duda por la mala voluntad que se había hecho evidente. De su motor me informó que si yo deseaba lo que él llamaba sacudirme el polvo, me lo ofrecía de todo corazón. Tanto cinismo me colmó de justo furor, de manera que salí de mi coche con la intención de darle una tunda a aquel grosero. Yo no creo ser cobarde, y que no lo piensen los demás. Era por lo menos una cabeza más alto que mi adversario. Mis músculos siempre me respondían bien. Aún ahora creo que si alguno de los dos había de sacudir el polvo al otro, ese iba a ser yo. Pero apenas había yo bajado a la calzada, cuando de la multitud que comenzaba a reunirse salió un hombre que, precipitándose sobre mí, me dijo que yo era el último de los cobardes y que no me permitiría golpear a un hombre que, teniendo una motocicleta entre las piernas, se encontraba, por consiguiente, en desventaja. Hice frente a ese mosquetero y, a decir verdad, ni siquiera lo vi. En efecto, apenas hube vuelto la cabeza cuando, casi en el mismo momento, oí de nuevo las explosiones del motor en la motocicleta y recibí un violento golpe en la oreja. Antes de que hubiera tenido tiempo de darme cuenta de lo que había pasado, la motocicleta se alejó. Aturdido, me dirigí maquinalmente hacia el D'Artagnan, cuando en el mismo instante un concierto exáspero de bocinas se levantó de la fila, ya considerable, de vehículos. Había vuelto a aparecer la señal verde. Entonces, aún un poco confuso, en lugar de sacudir al imbécil que me había interpelado, volví dócilmente a mi coche y arranqué mientras a mi paso el imbécil me saludaba con un pobre infeliz, del que todavía me acuerdo. Episodio sin importancia, dirá usted, sin duda, solo que me llevó mucho tiempo olvidarlo. Ahí está lo importante del asunto. Sin embargo, tenía excusas. Me había dejado golpear sin responder, pero no se me podía acusar de cobardía. Sorprendido, interpelado por los dos, yo había quedado confuso y las bocinas completaron mi confusión. Con todo, me sentía desdichado como si hubiera pecado contra el honor. Volví a verme subiendo a mi coche, sin una reacción, bajo las miradas irónicas de una muchedumbre tanto más encantada por cuanto aquel día. Lo recuerdo bien, llevaba yo un traje azul muy elegante. Volví a oír aquel pobre infeliz que, así y todo, me parecía justificado. En suma, que me había desinflado públicamente, por obra de una concurrencia de circunstancias. Después del hecho, yo comprendía claramente lo que hubiera debido hacer. Me veía derribando al D'Artagnan de un buen gancho, volviendo a mi automóvil, persiguiendo el monito que me había golpeado, alcanzándolo, aplastándole la motocicleta contra una acera, apartándolo y aplicándole la paliza que con creces se merecía. Con algunas variaciones, hacía pasar centenares de veces este fil por mi imaginación, pero era demasiado tarde, de manera que durante días tuve que digerir un feo resentimiento. Vaya, está lloviendo de nuevo. Cobijémonos en ese porche, ¿no le parece? Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, el honor. Pues bien, cuando volví a recordar esta aventura, comprendí lo que ella significaba. En definitiva, mis sueños no habían resistido la prueba de los hechos. Había soñado, esto resultaba ahora claro, con ser un hombre completo, que se había hecho respetar tanto en su persona como en su profesión. A medias un Cerdán, a medias un de Gallo, si usted quiere. En suma, que quería dominar en todas las cosas. Por eso asumí actitudes artificiales y ponía más cuidado y coquetería en mostrar mi habilidad física que en mis dotes intelectuales. Pero, después de haber sido golpeado en público sin reaccionar, ya no me era posible acariciar esta hermosa imagen de mí mismo. Si yo hubiera sido el amigo de la verdad y de la inteligencia que pretendía ser, ¿qué me habría importado aquella aventura, ya olvidada por quienes habían sido los espectadores? Apenas me habría acusado por haberme enojado sin casi motivos y también estando enojado por no haber sabido afrontar las consecuencias de mi cólera, carente de presencia de espíritu. En lugar de eso yo ardía por desquitarme, ardía por golpear y vencer, como si mi verdadero deseo no fuera ser la criatura más inteligente o la más generosa de la tierra, sino tan solo apalear a quien se me antojara, ser siempre el más fuerte y del modo más elemental. La verdad es que todo hombre inteligente, lo sabe usted muy bien, sueña con ser un gángster y con dominar en la sociedad exclusivamente por la violencia, puesto que la cosa no es tan fácil como pudiera hacérnoslo pensar la lectura de novelas especializadas. Generalmente uno se remite a la política y recurre al partido más cruel. ¿Qué importa, no le parece, que humillemos nuestro espíritu si por ese medio conseguimos dominar a todo el mundo? En mi yo descubriría dulces sueños de opresión. Por lo menos sabía que no estaba del lado de los culpables, de los acusados,
sino en la medida exacta en que su culpa no me causa ningún daño. Su culpabilidad me hacía elocuente, porque yo no era la víctima. Cuando me veía amenazado, no solo me convertía en un juez, sino en un amo irascible que, fuera de toda ley, quería aplastar al delincuente y hacer que cayera de rodillas. Después de esto, querido compatriota, es muy difícil continuar creyendo seriamente en que uno tiene vocación para la justicia y en que es el defensor predestinado de viudas y huérfanos. Puesto que la lluvia arrecia y tenemos tiempo, ¿me atreveré a confiarle un nuevo descubrimiento que hice poco después en mi memoria? Sentémonos al reparo, allí en ese banco. Fin de la parte 2.